¿Cuánto tiempo te puedes demorar en crear un video largo de 20 minutos, de 25 minutos, generando imagen por imagen y escena por escena? Te demorarías mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo te dijera que aquí, el día de hoy, vas a aprender cómo generar tantas imágenes como necesites en cuestión de segundos y también crear videos de manera muy rápida y con una herramienta totalmente gratis que puedes utilizar desde ya? Si esto te parece interesante, quédate hasta el final para que aprendas cómo puedes automatizar la creación de imágenes y de videos con pocos clics de forma gratuita. Entonces, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es tener todos los prompts de la historia que vamos a narrar. Para eso podemos utilizar DeepSeek. Para entrar a DeepSeek, lo que vamos a copiar es el enlace que les estoy dejando aquí abajo en la descripción del video. Se van a loguear, le van a dar iniciar sesión con Google. Ok, entonces una vez que ya iniciamos sesión en la cuenta de DeepSeek, vamos a utilizar el prompt para generar todas las escenas. Ese prompt también se lo voy a dar compartidos en mi página web con un enlace acá abajo en la descripción de este video de forma gratuita. Este prompt ustedes lo pueden modificar a su conveniencia. Está diseñado específicamente para videos de espiritualidad. Con efectos especiales ustedes pueden leerlo y hacer las modificaciones necesarias para adaptarlo a su nicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llegamos acá y aquí vamos a colocar el script de nuestro video. Y lo pego aquí en este espacio. Le doy control pegar. En este caso yo aquí en este prompt le estoy pidiendo que me dé 50... O sea, 100 escenas en dos bloques de 50 prompts. Y aquí le voy a dar enviar. Entonces vamos a esperar, él nos va a mandar la primera respuesta para que nosotros comprobemos si está como queremos. ¿Ve? Aquí está la primera respuesta de prueba. Entonces nosotros vamos a copiarlo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Para este tutorial, como le había dicho, vamos a utilizar Google Flow. Acá está Flow. Y vamos a iniciar sesión en Google Flow. Bueno, aquí ya inició la sesión, pero si ustedes todavía no se han registrado, no se preocupen, en lo que entren allí les va a aparecer la ventana para loguearse, se van a loguear, es gratuito y les va a aparecer algo similar a esto, y después que ustedes ya hayan entrado, lo que van a hacer es que van a crear un nuevo proyecto. Ok, en este nuevo proyecto aquí tenemos la opción de agente y aquí tenemos las opciones de los modelos de inteligencia artificial para crear las escenas o las imágenes, ¿verdad? Y aquí tenemos el Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite y el Nano Banana Pro. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar el Nano Banana 2 porque es ilimitado. El Nano Banana Pro también es muy bueno, pero tiene ciertos límites en la cantidad de generación de imágenes. Entonces, por eso vamos a utilizar el Nano Banana 2. Aquí en este apartado vamos a poder elegir la relación de aspectos de nuestro video, y en este caso nosotros vamos a 16:9 porque vamos a utilizarlo para un video largo en formato ancho de YouTube. Ok, pero también tienen otras opciones como el 1:1 que es el cuadrado, tenemos el 4:3, el de 9:16 que serían los verticales para short, reels, TikTok y ese estilo, ¿no? Y aquí la cantidad de imágenes que queremos por cada prompt. Voy a elegir una sola porque es lo que necesito, y entonces una vez que ya he definido esta parte voy a pegar mi prompt aquí, ¿verdad? Y le voy a dar enviar. Este es el primer paso, pero este es como para comprobar si el diseño o el estilo de imagen es como lo queremos. Entonces esperamos un momentito y se está creando. Esto es bastante rápido y como podemos ver ya está lista la imagen y me parece que es como la quiero. Entonces una vez que ya yo he identificado que está como quiero, entonces por acá me devuelvo a la herramienta y entonces le voy a dar la indicación de que me cree todos los prompts como está indicado. Ok, inicia la creación. Ok, entonces le vamos a enviar esto y él va a comenzar. Pero una vez que ya tenemos los 100 prompts, vamos a venir aquí a Google Flow, vamos a activar aquí el agente y vamos a programarlo. Entonces para programarlo vamos a venir aquí en este recuadro donde dice instrucciones de la gente, le vamos a dar un clic ahí y vamos a agregar la primera instrucción. Le vamos a dar un clic, entonces vamos a venir acá y vamos a agregar el siguiente prompt. Todos los prompts se los voy a dejar en un enlace acá abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Entonces ahora aquí ingresamos el prompt, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí dice crea 20 imágenes a la vez. Una vez que ya hemos colocado acá el prompt,
vamos a agregar una segunda instrucción. Entonces habilitamos acá y aquí vamos a colocar la segunda instrucción, vamos a pegarla y aquí le va a indicar que debe crear cada una de las imágenes usando los prompts ingresados. ¿Ok? Y aquí vamos a agregar la tercera instrucción que indica que después de crear las imágenes, él debe renombrar todas las imágenes, ¿verdad? ¿Por qué debe renombrarlas? Porque nosotros necesitamos que tengan un orden correlativo, porque así están diseñadas para que cuando tú las coloques en tu línea de tiempo, en el CapCut, te queden de forma organizada desde la escena 1 y vayan con la narrativa de tu video. Entonces, una vez que ya tenemos los 3 prompts aquí pegados, que son las instrucciones de la gente, le vamos a dar aquí en List. Ok. Y una vez que ya tenemos esto listo acá, vamos a venir acá y vamos a darle en configuración. Vamos a elegir en configuración, vamos a elegir el modelo de 16:9, vamos a elegir de una imagen por cada prompt y aquí vamos a elegir el modelo que queremos que utilice, el modelo de imagen y listo, vamos a darle guardar. Entonces ya tenemos programado todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir acá, vamos a darle copiar y nos venimos a Flow y aquí le vamos a meter esas 20 indicaciones. Fíjense que ellos deben estar así separados por un salto de línea, porque aquí en la indicación en el agente, eso es lo que va a determinar la cantidad de imágenes o de escenas. ¿Ven? Aquí dice separado por una línea vacía o un salto de línea en este caso, ¿no? Él aquí va a determinar que cada salto de línea entre cada prompt es una imagen que él va a crear. Y una vez que ya tenemos todo, bueno, ahí fíjense que ya está la imagen 1 y aquí vamos a comenzar desde la escena número 2 y vamos a darle enviar. Y aquí va a suceder la magia. Fíjense qué rápido es. Ustedes van a tener en cuestiones de unos pocos segundos 20 imágenes elaboradas y es muy rápido. Ok, fíjense que ya están listas todas las imágenes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quedaron espectaculares. ¿Ven? Con el modelo VO2. Aquí estamos enviando el segundo lote. Vamos a esperar que continúe. Y en la próxima etapa les voy a mostrar cómo van a hacer para que anime también todas estas escenas. Y como pueden ver, aquí sigue generando todas las otras escenas. Esto pueden hacerlo muchas veces, tantas como sean necesarias para completar la cantidad de escenas o imágenes que ustedes quieran. En mi caso yo, bueno, en esta voy a utilizar 100 imágenes y como ustedes pueden ver aquí, los resultados son espectaculares. Son unas imágenes impresionantes, muy buenas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí veo que ya ha terminado. Me dijo, vamos a decirle que por favor, a pedirle que renombre todas las imágenes. ¿Ok? Entonces aquí le coloqué que revise y renombre todas las imágenes que falten por renombrar. Se lo enviamos y vamos a esperar que él haga el trabajo, ¿verdad? Ok, entonces fíjense que aquí ya me está indicando que absolutamente todas las imágenes han sido renombradas. Ya tenemos las 100 imágenes renombradas. Vamos a actualizar aquí un momentito la ventana para verificar que sí estén todas renombradas. Efectivamente, aquí están todas renombradas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle acá y vamos a darle descargar proyecto. Le damos guardar y ¿qué les parece? Así de fácil y rápido ya tenemos las 100 imágenes, las 100 escenas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomprimirlas. Vamos a extraer aquí y fíjense que ya están todas renombradas y así la puedes utilizar ya en tu editor de video preferido, cualquiera que sea CapCut, Filmora o cualquier otro, ¿no? Entonces ahora vamos a ponerlos aquí y vamos a darle en ver como iconos grandes y miren, aquí está la secuencia que yo necesito para mi video. Ok, ahora vamos a seguir a la siguiente fase, que sería la creación de los videos a partir de estas imágenes y vamos a utilizar la misma técnica. Ok, entonces para esta siguiente fase lo que vamos a hacer es que vamos a ir atrás y vamos a iniciar un nuevo proyecto y este nuevo proyecto vamos a programar también un agente. Ok, entonces aquí vamos a ingresar la siguiente instrucción, ¿verdad? Y esto lo que le va a indicar es que va a animar 20 imágenes y que va a usar las imágenes que yo le voy a ingresar, ¿no? Y luego vamos a agregar la siguiente instrucción. ¿Ok? Que es para indicarle qué modelo de animación queremos que utilice. Y entonces en este caso vamos a utilizar la OmniFlash con la versión de 4 segundos. Porque en la versión de 4 segundos
el costo de animación es de 7 créditos. Y ahora procedemos a colocar la siguiente indicación, que es la que le indica que él, después que termine de animar todo, debe renombrar cada una de las animaciones. Y entonces, una vez que ya tenemos todo esto listo, le vamos a dar en listo. Y entonces ahora le damos por acá y vamos a cargar todas las 20 imágenes. Ok, una vez que carga las imágenes, vamos a seleccionarlas. Ok, una vez que ya tenemos las imágenes acá, le vamos a ingresar el prompt. Que es muy simple, ¿verdad? Esta es una simple indicación para que él se guíe, ¿no? Va a animar suave, en una animación suave para cada una de las imágenes. O lo que podemos hacer también es que podemos buscar los prompts con los que hicimos las imágenes, y esos mismos prompts los podemos utilizar acá para que él genere las animaciones. Pero en este caso voy a hacerlo de esta forma para que vean que también funciona. Entonces lo enviamos y esperamos. Ok, entonces aquí ya nos está pidiendo la aprobación y vamos a aprobar para que comience a generar todas las animaciones. Ok, y como pueden ver ya generó las 20 animaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a volver, vamos a cerrar acá, o no, vamos a cargar por aquí mismo, vamos a cargar las otras 20 escenas que queremos. Le vamos a dar aquí y vamos a comenzar desde la 21 hasta la número 40. Cargo estas 20. Ok, y una vez que ya se cargaron las otras 20 imágenes, cerramos acá y volvemos a cargar los 20 prompts. Okay, podemos cerrar aquí para que nos quede aquí en el centro también otra vez, y le vamos a dar enviar y él va a repetir el proceso y me va a crear otras 20 animaciones. Y bueno, hasta este punto yo solamente voy a generar 40 animaciones, y ya tú sabes que de aquí en adelante tú puedes seguir generando según cuántos créditos tengas. Tú puedes repetir el proceso cuantas veces necesites, pero recuerda que si tú estás utilizando la versión gratuita de Flow, solamente tienes para la generación de video, vas a tener un límite de 50 créditos, y cada escena de estas te va a consumir 7 créditos de los 50 créditos que se te van a renovar día a día. Ahora, si tú quieres generar mucho más, pagas una suscripción Pro y vas a tener 1000 créditos mensuales adicional a los 50 créditos que te van a dar por día. Espero que este tutorial te sirva de ayuda para que puedas agilizar más en tus procesos. Y bueno, si te gustó este tutorial, por favor déjamelo saber en los comentarios. Si hay alguna otra cosa que quisieras aprender o algún detalle que quisieras saber, también puedes escribirme, yo con gusto te voy a responder. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vamos viendo en otro video. Recuerda también que abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado te voy a dejar los enlaces para que accedas a estos prompts. ¿Ok? Entonces nos vemos. Hasta la próxima.